Juan de la Puente, director de patamarilla.com con nosotros. Juan, bienvenido. Buenas noches, un gusto, Jaime. Me gusta esta parte que al comentar la entrevista de Hildebrand a Castillo, que está, por cierto, tu artículo en patamarilla.com, dices, sobre la ubicación actual del gobierno, la entrevista deja en claro que no es de derecha, izquierda o centro, sino todo lo contrario. Es decir, que Castillo se siente muy cómodo con las urgencias de corto plazo. Quisiera preguntarte lo mismo que le pregunté a Hildebrand hoy, digamos, pero tú como observador, ¿tú sentiste en algunos momentos que el presidente le mintió a Hildebrand? Sentí que él no era exacto, no decía la verdad en relación a las acusaciones y las investigaciones que tiene. Por ejemplo, decir que Karen López no es su amiga. Es cierto que no puede ser su amiga, pero él no está siendo investigado porque es su amiga, sino porque las reuniones en Palacio luego devinieron en un contrato, ¿no?, que se investiga en Petroperú. O cuando dice, yo no sabía quién hacía la fiesta de mi hija. Bueno, todos los que tenemos hijos sabemos de que, oye, ese es un asunto personalísimo. Y si uno se deja ayudar por alguien, sabe finalmente cómo se organizan las cosas, ¿no? Así es, así es. Ahora, digamos, mirando al personaje, ¿no?, que siempre es el entrevistado, pues es la estrella de la entrevista, o debiera serlo. Yo le decía ahora a Hildebrand más bien que a mí particularmente, por estilo, por forma, me gustaron más las preguntas que las respuestas, ¿no? Por momentos, a mí también. ¿No? Era claro, Hildebrand pues iba ahí, ¿no?, como buen torero. Y ¿cuál es, digamos, la noción o el plan, que también lo dices en tu comentario aquí, ¿no? ¿Cuál es el plan de Castillo para ti? Bueno, la entrevista es muy rica. Yo creo que es una entrevista de antología porque desnuda a un personaje y a su gobierno que había evitado mayores caracterizaciones, y a partir de ahora hay cosas que ya han quedado claras. Y una de esas cosas es la caracterización, desnuda la entrevista al personaje. Ya lo había empezado a hacer este cineasta Álvaro Lazo, ¿no?, en mayo del año pasado. Pero, por ejemplo, hoy día, en la entrevista aparece un personaje muy distinto al que habían pintado sus detractores. Él reza antes de comer, él es muy creyente, no es ateo, no es comunista, no es socialista. Bueno, ¿qué es? Es un populista. Yo me refiero a esa caracterización que hice hace algunos meses. Coincido. Y lo más importante es que la entrevista demuestra que el personaje no tiene un conjunto de ideas coherentes, ensambladas, consolidadas para comerse el poder y quedarse 20 años, como se decía. Claro. Sino lo distinto, lo serio es que más bien no tiene plan. Y en eso radica la riqueza de la entrevista. La necesidad, porque lo dice más de una vez, de llamar, de convocar a la gente que quiera ayudarlo, ¿no? Esto de, por favor, ¿no?, si tienen alguna idea, plan, vengan. ¿A ti qué te dice? Lo dice también justo en la entrevista que tú le hiciste a César Hildebrand. Hildebrand dice pues que es un hombre necesitado de ayuda. Y yo diría además ansiosamente necesitado de ayuda, pero creo que no tiene junto a sí los instrumentos para organizar. Porque en realidad su noción del poder tiene ahí dos significantes. Uno es consenso, no quiere polarizar. Y el segundo es pueblo. Es difícil construir una narrativa de gobierno solo con consenso y pueblo, por más populista que seas y siendo minoría. Y entonces cuando él dice que vengan todos, lo que está diciendo es quiero hacer un gobierno con todos, pero la idea del consenso no es hacer un gobierno con todos, que en el fondo es hacer un gobierno con cualquiera, que es más o menos lo que hemos tenido hasta ahora. Y entonces esa noción de poder también desnuda la entrevista y pone a un personaje que es menos presidente, menos candidato y probablemente un dirigente sindical poco ducho en política y que quizás no va a tener tiempo, no va a poder o no quiere aprender estos gajes, ¿no?, estos afanes, estos requiebres de la política, porque para hacer un gobierno con todos hay que negociar, hay que ensamblar, hay que tender puentes, pero también hay que escoger, hay que decir, hay que aventurarse, y la entrevista da la impresión de que más allá de decir hay que tomar decisiones, el pueblo, acudimos al pueblo, claro, salud y educación, en realidad, más que eso no hay más, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Ahora, sobre a quienes admira, hay dos emociones, ¿no? O dos sentimientos, o dos vectores, digamos. A ver, lo primero es, a mí me deja un poco un mal sabor de boca, es una exquisitez si quieres, que cuando Hildebrand le dice si admira a alguien del Perú o del mundo, de acuerdo, es válido, dice el Pepe Mujica, ¿no? Lo cual es un mensaje que tú me dirás cuál es para ti. Yo tengo una idea, pero tú eres el entrevistador ahora, ¿no? O sea, pero también, claro, no mencionar, no sé, a nadie de la historia del Perú, no sé, Mariátegui, del Prado, no sé, Belaúnde Terry, qué sé yo, ¿me entiendes? A mí no me dejó un buen sabor de boca. ¿A ti? Bueno, yo tengo las primeras referencias de la admiración de personajes de la historia, los tengo por mis profesores de la primaria. Y eran los profesores de la primaria que te mostraban un mosaico de gente imitable y recordada en el Perú. Así es. Y entonces él es un profesor primario y se supone que él debería tener en la alforja un paquete de admirables peruanos, la gente de la independencia, los Cáceres, no sé. presidentes, los militares, Claro. los hombres del siglo XX, y ya fuera del ámbito estrictamente educativo, la historia política de los últimos 50, 60 años está llena de personajes que uno puede criticar y también admirar. Y entonces mi impresión es que allí también reside la idea, en ese desconocimiento o un no reconocimiento, la ausencia de paradigmas, porque cuando uno admira, ¿no? Y cuando uno admira y lee y recrea, lo que está haciendo es también emular, ¿no? Por ejemplo, yo en la Segunda Guerra Mundial para adelante, dos hombres me motivan mucho, ¿no? Que es Churchill, de Gaulle. Entonces, claro, me sé de ellos, he leído biografías. Bueno, y entonces un político tiene que tener a alguien que admirar. No es obligatorio, pero digamos... Pero claro, pues son simbologías, ¿no? O los huanuqueños, sí, pues, de Patamaría, los Patamaría de Huánuco. Claro, los huanuqueños admiramos a ¿quiénes? A Leoncio Prado. Claro, claro. Tenemos muy metido a las ceremonias del 15 de julio en el monumento a Leoncio Prado, en la plazuela de Santo Domingo, a la vuelta de mi casa, y recrear la historia que cuentan pues, de Leoncio Prado, de la taza de café golpeando, claro, ¿no? Y claro, como el dispárame, y cosas así, ¿no? Entonces... Yo, en Chota, por ejemplo, de la historia que yo sé, recuerdo, la idea del chotano ni la mano no es una idea peruana, es una idea chilena, porque Chota fue muy resistente a la invasión chilena. Y cuando el ejército chileno se retiraba de Chota, fue emboscado por los patriotas chotanos. Es un pueblo rebelde y entonces en Chota se ha construido una historia en función de todos aquellos hombres que resistieron la invasión chilena. Así es. Estoy hablando de lecturas de hace unos 30 años, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. Que bien el presidente pudo haber usado, pero la admiración a su padre creo que fue la parte más conmovedora, ¿no? Y además revelar, contar que su papá, ¿no? Escribió una O y un guión, ¿no? Creo que ha sido el momento más humano, ¿no? Y eso creo nos muestra, como decía Hildebrand también hoy, al presidente rural que tenemos, ¿no? Cuánto de esa ruralidad sin duda puede ser beneficiosa para su gobierno y cuánto de esa ruralidad se debiese urbanizar para que él pueda gobernar a todos los peruanos como lo quiere hacer y lo ha dicho también en la entrevista. Bueno, ahí es donde quizás hay dificultades, ¿no? Porque él se racionaliza, él no habla en tercera persona como otros presidentes que hemos tenido. Entonces él tiene una narrativa de sí mismo, se siente como permanentemente como un sujeto político que se está construyendo y muy particular. No aspira a ser universal en el sentido para todos los peruanos de distintas procedencias. Y claro, despide esta idea de que se siente solo como soledad, no como una especie de vértice. Y quizás allí radica su problema para relanzar su gobierno, porque se resiste a liderar y más bien lo que quiere es flotar.
Y entonces entre liderar y flotar, evidentemente hay diferencias. Y lo que ha hecho en esta etapa realmente es flotar más que liderar. ¿Qué futuro te deja a ti, digamos, lo que el presidente dice, qué futuro para el país y para su gobierno, ¿no? Te deja a ti, ¿no? como mensaje o como subtexto de la entrevista, te deja a ti lo que ha dicho el presidente hoy? Es decir, ¿en qué futuro lo ves? ¿Cómo lo proyectas, mejor dicho? Bueno, él está en la búsqueda de un plan. Para los estándares peruanos, tener un plan después de 6 meses de gobernar no es un pecado para los estándares peruanos. El problema es que tengo la impresión que ese plan que él está intentando construir quizás no es de él. ¿Sí, es no? un plan que va a tener que encontrar en la remodelación de su gobierno. Habría que ver entonces con quién hace ese plan. Y eso no queda claro. De hecho, evidentemente, en ese plan me parece que no está definido que no será un plan de izquierda. Él es un presidente que ha estado migrando. Si yo pusiera sobre una mesa una matriz, las características que hacen de un gobierno en América Latina un gobierno de izquierda, probablemente no cumpla 6 o 7 de 10 características. Claro. ¿No? Quizás incluso a tenor de la reacción que ha tenido frente al derrame de Ventanilla por Repsol, yo ya no lo consideré incluso un gobierno de centro. Me parece entonces que la idea de la incertidumbre ya no está referida a cómo nos llevará a por un gobierno radical de izquierda como sea la derecha, sino esta moderación desordenada a dónde nos conducirá. Claro. ¿No? Y eso sí, yo creo que es un asunto sobre el cual habría que analizar más. Juan de la Puente es director de patamaria.com y ha estado con nosotros. Juan, un gusto como siempre. Hasta la próxima y muy buenas noches. ¿Eh? Que estés mejor. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a la pausa rápidamente y vamos a regresar con el doctor Ernesto Gosser.